Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que te encuentres excelente, que estés con harta energía, con harto power para ver lo que es esta clase número uno. Clase número uno donde vamos a estar viendo parte de geometría básica, como te comentaba en el video anterior de introducción. Vamos a estar viendo 4 videos en donde vamos a abordar la geometría básica. En este me voy a dedicar a ángulos, en los otros me dedico a triángulos, cuadriláteros y circunferencias. Todo lo básico que debes saber de ángulos lo vas a encontrar acá. Es importante que en esta clase, ojalá, bueno, obviamente estés con papel en mano, anotando todo concepto que sea importante. Y es importante que entiendas cada uno de estos conceptos, cada una de estas notaciones, porque en los contenidos que vienen más adelante, semejanza, teorema de Tales, van a aparecer conceptos de ángulos, líneas, rectas, semirrectas, cosas por el estilo. Entonces hay que entender eso para obviamente entender ya lo que es materia PSU como tal. Así que mucho, mucho ojo. Ojalá que este video sea de mucha ayuda y que te sirva para ir recordando al menos las cosas importantes. Voy a hacer lo más breve posible porque, insisto, es una parte, es un video en donde simplemente recordar lo básico. Ahora, eh, tampoco es que vaya tan rápido, así que no te preocupes que vamos a ir a paso intermedio. Definiciones importantes. Es súper frecuente que al menos en ejercicios de geometría se encuentra uno con este tema con este tipo de conceptos. Conceptos como línea recta, como rayo, como segmento o trazo, puntos colineales y cómo se anotan estas cosas. Entonces, cuando hablamos de línea recta, uno debe entender que estamos hablando de líneas que son infinitas tanto hacia la izquierda como a la derecha. Línea recta como tal. Es lo que uno ve generalmente cuando tengo estas líneas con las flechitas apuntando a un lado y a otro. Eso vendría a ser lo que es una línea recta. Conjunto de puntos sucesivos formando ahí la línea recta como tal en sí. Es una definición algo que casi básico, que generalmente los mismos estudiantes saben cómo es una línea recta. ¿Ok? Generalmente está dada con esa notación. Generalmente las líneas rectas van asociadas con L1, con L2, con L3, que es lo que generalmente uno ve. Recta L1, recta L2, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que son los rayos? Bueno, un rayo es se puede decir que es también una línea recta, pero que tiene un origen. Entonces, al momento de tener un origen, entonces yo digo, bueno, voy a dibujar mi línea recta de esa forma, y mi rayo vendría a ser algo como eso. Tengo un origen y además tengo la flechita apuntando a hasta un determinado sentido. Perfecto, eso es lo que respecta a rayos. Cuando uno ve ángulos, generalmente los ángulos están formados por rayos. Dos rayos que tengan un origen en común, se me forma en realidad lo que es un ángulo, que vendría a ser eso. Entonces, cuidado con eso. Segmentos o trazos. Los segmentos o trazos, insisto, son partes de líneas rectas que tienen un inicio y que tienen un fin además. Entonces, en el fondo, cuando uno trabaja con un segmento o un trazo, en el fondo estoy haciendo algo como esto. Tengo aquí un origen, aquí tengo un final y bueno, ahí tiene su línea recta, unión entre dos puntos. También se puede ver así. Segmentos o trazos uno lo va a encontrar de esa forma, generalmente con la rayita arriba. Trazo AB, trazo BC. ¿Qué significa? De que yo tengo un trazo que va unido, tengo dos puntos, un punto A y un punto B, y obviamente al unirlo estos dos se me forma un trazo. Aquí es donde generalmente me dice, bueno, trazo BC es igual a 3. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un punto B, tiene un punto C, hace la unión entre ellos y obviamente ese trazo mide 3. De esa forma uno va aplicando esto. Si no se vio, a lo mejor tapó mi cara, pero es esto. Si trazo BC vale 3, significa de que un punto B, un punto C, la unión entre ellos mide 3. Eso es. ¿Se fija? Entonces, siempre con ese sombrerito ahí arriba, con ese guión, con esa línea pequeñita. También otra cosa que preguntan mucho cuando generalmente hago clase de geometría es qué es lo que son los puntos colineales. Cuando uno ve puntos colineales, o a veces el mismo ejercicio de geometría, le dice que tiene una línea recta y el punto A, B y C son colineales. Significa de que son puntos que están en la misma recta. ¿Sí? Punto A, punto B, punto C. En ese caso tendría que el punto A, B y C son colineales entre sí, porque insisto, son parte de la misma recta. ¿Ok? De eso se trata. Conceptos, insisto, son conceptos que generalmente
Los estudiantes lo saben, pero si está viendo este video es porque de seguro con geometría quizás eres un poco nulo. Puede darse el caso. ¿Ok? O tal vez quieras repasar cosas importantes. Bueno, ahí uno va viendo. Hasta ahí perfecto. Bueno, definiciones. Ángulos y notaciones. Un ángulo, generalmente se dice de que un ángulo corresponde a dos rayos que tienen un origen en común y obviamente se forma una abertura entre ellos de tal forma que aparece un ángulo. Un ángulo que si lo medimos de forma sexagesimal puede ir desde los 0 grados hasta los 360 grados. En grado sexagesimal. Puedo ir. Eso al menos, con respecto a sistema sexagesimal. Porque también tenemos otras formas de denotar ángulos, pero no vamos a entrar en detalles. Ya, la clasificación viene después. Entonces, cuando uno tiene un ángulo, yo tengo algo como eso. O hay veces que en figuras me dicen cómo son los ángulos. Por ejemplo, a veces me dan un triángulo, me dice triángulo ABC, y me empiezan a decir que el triángulo ABC tiene un ángulo ABC que mide 20, o un ángulo BCA que mide 30, cosas por el estilo. Entonces, yo tengo un origen y tengo las flechitas que obviamente me van a apuntar a algún lado. La abertura es lo que corresponde a mi ángulo como tal. Si yo digo de que esto es A, esto es B y esto es C, significa de que mi ángulo yo lo puedo denotar como ángulo ABC. Y ahí tenemos. ¿Qué es lo importante de acá? De que cuando tenemos ángulo ABC, que esa es la forma de denotar ángulos, muchos otros profes a veces lo que hacen es decir ángulo B, también está correcto, es un poco informal, pero también es correcto decir. Cuando me dice ángulo B significa que el ángulo está en el punto B, en el vértice B. Esto de acá es lo que se denota como vértice, por si acaso. Es como el, bueno. Y por otra parte tenemos lo que es el ángulo ABC y significa de que en la letra de al medio nosotros vamos a tener el ángulo. Perfecto. Entonces en la letra B vamos a tener lo que es el ángulo beta como tal. O sea, bueno, el ángulo alfa, ángulo beta, como uno le quiera llamar. En ese caso, ángulo alfa. Otras notaciones. Los ángulos generalmente se denotan con letras griegas y son estas letras que generalmente ves también en los ejercicios de geometría. Ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, ángulo delta, tenemos el sigma, ya bueno, y tenemos otros más, tenemos epsilon. Generalmente los ángulos están denotados por las letras que acabo de marcar acá, ¿ok? Así que para que lo tengas en cuenta. Generalmente alfa, beta y gamma son los que más se ocupan y ya después aparecen los delta, los sigma, los epsilon, cuando obviamente se tienen más ángulos como tal. Perfecto. Notaciones, recuerda. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ya habíamos dicho que si tenemos ángulo ABC, en la letra de al medio es la que me va a indicar dónde está el ángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo ABC y un ejercicio llega y me dice, sea el ángulo BCA, vale, supongan ustedes que vale, no sé, 70 grados. Si yo tengo el ángulo BCA que mide 70 grados, significa que yo debo ubicar ese 70 grados en la letra de al medio y la letra de al medio es la C. ¿Cómo es esto? Yo hago la unión entre el B, 1 el C, 1 el A y la abertura está en el C. ¿Se fijan? Es por eso que ahí va el 70 grados. ¿Te fijas? Entonces, al anotar ese 70 grados, lo vamos a anotar en lo que es esa parte de ahí. Ahí tenemos la abertura y ahí tenemos ángulo de 70. Y eso es todo. Entonces, es importante que en un ejercicio de geometría, si te dan una información de un ángulo y te dice de que el ángulo mide tanto, sepas ubicarlo. Eso es elemental. Y muchos estudiantes, aunque no lo crean, no lo saben hacer. Entonces, si está viendo el video, súper bien, porque al menos demuestra preocupación de que quieres entender geometría de una vez por todas. Ver como la verdad de geometría, qué es lo que hay detrás. Y en realidad no es tan difícil. Eso con respecto a notaciones. Ahora, existen ciertas clasificaciones de ángulos que también se muestran en libros. Toda esta materia generalmente se ve en séptimo octavo básico. Ahora simplemente lo estoy resumiendo. Si uno estuviera en colegio, obviamente a los estudiantes les harían dibujar cositas bonitas, pero bueno, aquí todo resumido, explicado de la mejor forma posible. Clasificación de ángulos. Nosotros tenemos ángulos agudos, tenemos ángulos obtusos,
tenemos ángulos rectos, tenemos ángulos extendidos y tenemos ángulos completos. Esa es la clasificación que generalmente se ve con respecto a ángulos. Agudos, obtusos, recto, extendido. Lo que estoy marcando con azul es súper importante que usted lo maneje al revés y al derecho. Y el ángulo completo. Entonces, ¿qué ocurre con cada uno de ellos? Cuando hablamos de ángulos agudos, estamos hablando de ángulos que son menores a 90 grados y mayores a 0 grados. ¿Perfecto? Estamos hablando de ángulos que son como esto. Ángulo alfa. ¿Te fijas? Ángulos que tienen una abertura que está entre 0 y 90 grados. Si yo tengo 70 grados, tengo un ángulo agudo. Si yo tengo un ángulo de 80 grados, agudo. Ángulo de 1 grado, ángulo de 89 grados, ángulo agudo porque está entre 0 y 90. Es eso. Son notaciones, son conceptos que uno debe saber por si acaso. Ángulos obtusos son aquellos entonces que ese valor del alfa corresponde a un número que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ángulos que generalmente son así. ¿Se fijan? Un ángulo recto es así. Un ángulo obtuso obviamente va a ser mayor, va a estar más inclinado. Por lo tanto, me va a formar una abertura que es mucho mayor. Un ángulo alfa que sería como el que acabo de dibujar ahí. No está tan bonito, pero obviamente ahí si estás transcribiendo, si estás pasando en limpio, obviamente ahí lo deja más decorado. Perfecto. Obtusos. De ahí viene, por ejemplo, el concepto que se ve en triángulos, de triángulos acutángulos, que viene de agudo, y triángulos obtusángulos, que viene de obtuso. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero si quisiera saber desde antes, acutángulos son triángulos que tienen todos sus ángulos menores a 90 grados. Eso es. Todos sus ángulos agudos. Y obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados o un ángulo que es obtuso, para ser más preciso. Bueno, en fin, tenemos otro que es el ángulo recto. El ángulo recto corresponde a dos rectas que se forman perpendicularmente, formando un ángulo de 90 grados. Y el ángulo de 90 grados, ustedes o tú lo vas a ver en un ejercicio de geometría con un cuadradito en la esquina. Cada vez que tú veas un cuadradito en la esquina, te está indicando 90 grados. Cada vez que un profesor anote un 90 grados aquí, o sea, un cuadradito, significa que tenemos un 90 grados. De eso se trata. Que sepas identificar esas figuritas. Insisto, muchas veces no lo saben. Entonces, por eso es importante que estés viendo este video, porque así vas a entender varias cosas más adelante. Entonces, 90 grados se denota generalmente con ese cuadradito. No sé si tengo más detalle del triángulo. Bueno, lo voy a adelantar aquí por si acaso. Si yo tengo, por ejemplo, L1 y L2, dos semirrectas, en ese L1 y ese L2, si yo quiero decir de que tengo un ángulo de 90, en geometría tú vas a ver este concepto, L1 y L2, y vas a ver una T invertida. Cuando tienes una T invertida, te está diciendo de que las rectas son perpendiculares. Sí, creo que había una lámina más adelante que explicaba eso, pero un adelanto no está nada de mal. Así que cuidado también con esta notación. La T invertida significa perpendicular. Significa 90 grados. ¿Ok? Bueno, y por otro tenemos lo que son los ángulos extendidos. Ángulo extendido, tal cual lo dice el nombre, está extendido en el plano cartesiano. O plano euclidiano, como uno quiera llamarle. Y es lo que se refiere a ángulo extendido. Ángulo estirado, un ángulo que forma 180 grados siempre. ¿Perfecto? A ver ahí sí. De eso se trata. Entonces una línea recta, como una línea recta en ese caso, me va a formar obviamente un ángulo extendido por el hecho de que es continuo, está extendido en lo que respecta al plano euclidiano, como se le dice. Y de esa forma se me forman los 180 grados. ¿Ok? Eso con respecto al extendido. Y por último tenemos el ángulo completo. Un ángulo que no tiene mucha gracia. Tal vez en circunferencia va a calzar un poco más esto. Que viene de las circunferencias. Todas las circunferencias, un ángulo completo. Me doy una vuelta a la circunferencia y tengo mi ángulo completo.
Aquí debes saber que un ángulo completo es de 360 grados. ¿Ok? Eso al menos con respecto a la clasificación. Un video bien teórico, por cierto, pero quiero que tengas todos estos detalles clarísimos. Cosa de que, insisto, si te aparecen ejercicios así en geometría, los entiendas. ¿Vale? Ángulos suplementarios, ángulos complementarios. También es un concepto que suele aparecer mucho. Bueno, no sé si tanto, pero si llegase a aparecer, generalmente aparecen más en guías, ensayos, cosas por el estilo. Bueno, tratan de lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de ángulos suplementarios, estamos hablando de ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Debes asociar el suplementario con ángulo de 180 grados. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, estos dos. Tengo una línea recta. Tengo otra línea que me divide ese ángulo extendido. ¿Te fijas? Y se me forman ciertas aberturas. Si te fijas, se forma una abertura alfa acá y una abertura beta acá. Se dice de que el ángulo alfa y el beta son suplementarios porque su suma es igual a 180 grados. ¿Ok? De eso se trata. Suplementario, ya sabes, 180 grados. Alfa más beta es igual a 180. Otra cosa más, bueno, este dibujo específico se dice de que son adyacentes suplementarios. Si en algún momento llegases a ver este concepto, adyacente significa de que es un ángulo que tienen en común un trazo. Son ángulos que están pegaditos entre sí, si lo quisiera ver de manera informal. Entonces, adyacentes significa que están compartidos, tienen un trazo que lo comparten, están en una misma línea recta. Y el suplementario significa que son cuya suma, en donde esos ángulos tienen una suma igual a 180. A eso me refiero. Y por otra parte tenemos los complementarios. Bueno, cuando hablamos de ángulos complementarios es todo al revés. O sea, en vez de 180 son 90 grados. Perfecto. 90 grados. ¿Cómo sería 90 grados? Bueno, por ejemplo, ahí uno podría dibujar algo como esto. No sé, pues tiene un trazo perpendicular. Algo así. Y obviamente voy a trazar una recta cualquiera, por ejemplo esa. Y obviamente se me van a formar dos ángulos, un alfa y un beta. Y esa suma me va a dar igual a 90 grados. Ángulos complementarios. ¿Perfecto? Eso es lo que respecta a definiciones. Cuando te hablen de suplemento de un número. Por ejemplo, si a mí o si a ustedes le llegasen a preguntar ¿cuál es el suplemento de 20? Entonces uno dice, suplemento 180. Si es de 20, ¿cuánto me falta para 180? O sea, 160 grados. ¿Te fijas? Pero la pregunta o la respuesta cambia. Si yo te pregunto, ¿cuál es el complemento de 20? Entonces uno dice, complemento de 20. Entonces uno dice, chuta, complemento es 90. ¿Cuánto me falta para 90? 70 grados. Ese sería el complemento de 20. Esos son los tipos de preguntas que aparecen. Y después dicen, ¿cuánto es el suplemento de 40 más el complemento de 30? Y empiezan a hacer ese juego con operatorias y empiezan a mezclar cosas. ¿Ya? Pero hay que entender el concepto y ya luego se aplica en distintos ejercicios. A ver, ejercitemos un poco, pero un poquito nomás. Si quieres le puedes poner pausa, hacer tus dibujos ahí tranquilito e ir completando los ángulos. Si te cuesta mucho matemática, insisto, yo creo que si estás viendo este video es porque te cuesta matemática y geometría en sí sobre todo. Trata de hacerlo. Obviamente si ya entendiste el concepto, puedes avanzar un poco y pasar a lo otro. Calcule X. Eso es lo que estamos buscando acá. Entonces uno dice, quiero calcular el X. Tengo un ángulo extendido. Yo sé de que la suma de el X. Yo sé aquí que la suma entre el X y el 76 me debe quedar 180 grados. Porque tengo un ángulo extendido. Y ya sabrás, como te había dicho en el video introductorio, que es súper importante que sepas despejar ecuaciones, al menos lo básico. Entonces yo digo, bueno, tengo una ecuación de primer grado, entonces yo digo, el 76 lo paso restando. Si lo paso, insisto, entre comillas, restando, o cuánto me falta para 180, significa que ahí voy a tener 104 grados. O sea, el X vale eso. Y se acabó. Perfecto. Vamos a destacar para que se vea
ahí más encachado. Ahí sí, 104 grados. Si quiero hacer el de al lado, entonces sigo haciendo lo mismo. El X con el 75, yo con el 57, ahí sí, me da una suma igual a 90 grados. Recuerden, estoy buscando ese valor, esa incógnita. Si quiero encontrar ese valor del X, entonces yo digo, bueno, tomo el 57, lo paso restando y voy a tener mi X que vale 33. Perfecto, listo, solucionado. Paso al siguiente. Paso al siguiente de acá. ¿Se fijan? Un cuadrito. Ese cuadrito, recuerden que es 90 grados. Significa de que todo esto va a ser 90 grados también. Por lo tanto, yo voy a tener aquí, si yo sumo el 25 grados, el X, el 32 grados, esa suma me debe quedar 90. Despejo mi X, insisto, esto es porque tengo 90 acá y aquí debo tener 90 también. Porque es un ángulo extendido y la suma me da 180. Es por eso. Ahora, si tú quieres, podría haber dicho 90 más 25 más X más 32. La suma me da 180. Esa también es otra ecuación válida. Ya, entonces, despejo o hago la suma del 25 con 32 como uno guste. 25 más 32 me da 57 grados, es igual a 90. Entonces, el 57 lo paso restando y me queda 33 grados otra vez. Sin querer. ¿Te fijas? De eso se trata. Cálculo de ángulos. Es importante que sepas calcular ángulos en figuras como esta. Porque después te va a tocar de seguro en ejercicios que vas a tener que calcular ángulos en triángulos, en cuadrados, en cuadriláteros, pentágonos, etc. Importante que lo domines bien. Acá tengo un ángulo extendido y el ángulo extendido ya sabes que la suma me da 180. Así que 37 grados más X más 51 grados, la suma me da igual a 180 grados. Si quieres hacerlo paso a paso, 37 más 51 tengo 88 grados. Y finalmente el 88 lo paso restando y me quedaría finalmente 92. Y ahí tendríamos nuestra última respuesta. Ahí tendríamos el valor del X, que en el fondo era lo que le estaban pidiendo el ejercicio. ¿Ok? ¿Todo perfecto? Ojalá que sí. Espero de corazón de que esté entendiendo poco a poco esto. Trato de ir no tan rápido, pero tampoco tan lento para que no sea un video así, tan extenso. Rectas paralelas, rectas perpendiculares. Atención porque aquí otra vez tenemos notaciones. ¿Cuáles son estas notaciones? Bueno, las notaciones son las siguientes. Tendríamos rectas paralelas. Las paralelas generalmente están denotadas con un doble slash. Slash, slash, rectas paralelas. Cada vez que tengas esa notación, insisto, tengo paralelismo. ¿Y qué significa rectas paralelas? Significa que son rectas que no se cortan, que no se intersectan unas con otras. O sea, si yo voy a hacer las líneas, aquí tengo una, aquí tengo otra línea recta, por más que yo estire esta línea recta en el plano euclidiano, las rectas no se van a cortar. ¿Te fijas? Entonces ahí tendríamos un par de rectas paralelas. Ahí uno le coloca las flechitas, anota el L1, L2, que generalmente con L1, L2, L3, L4, generalmente se anotan las líneas rectas. Ahí para que lo tengas en cuenta. Y ahí, por ejemplo, generalmente cuando uno ve teorema de Tales, por ejemplo, uno le dice L1, L2 y L3 son paralelas. Entonces uno dice, tres rectas que no se cortan, una transversal que sería algo como esto, y se forman figuras de Tales. ¿Te fijas? Y así se van mezclando los contenidos en sí. Y por otra parte tenemos lo que son rectas perpendiculares. Y tal cual te había dicho antes, si yo tengo L1, T invertida y L2, un cuadrito aquí en la esquinita, entonces significa que tengo perpendicularidad. ¿Qué significa perpendicular? Significa de que tengo dos rectas que chocan formando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Dos rectas que se cortan, ángulo de 90. Aquí tendría mi L1, aquí tendría mi L2. O L1, L2, así como tú gustes. Pero la cosa es que aquí en la esquinita se va a formar 90 grados, que es lo importante. Así que perpendicular, recuerda asociarlo con 90 grados. ¿Ok? ¿Anotado? ¿O ya lo sabías, quizás? Bueno, pasemos. Otra cosa que me sirve mucho para calcular ángulos es el tema de la bisectriz.
¿Qué es la bisectriz? La bisectriz, en pocas palabras, es una semirrecta, una línea que me divide al ángulo en dos partes iguales. Si quieres lo puedes anotar. Divide al ángulo. Generalmente ángulo está, los profes lo anotan así. Menor que y la curvita. Divide el ángulo en dos partes iguales. En geometría no se dice iguales, se dice congruentes. Así que para que quede más bonito, lo dejamos de esa forma. Es decir, si yo tengo un ángulo como esto, ¿te fijas? Y me dice de que L1 es bisectriz. Entonces yo digo, bueno, L1 vendría a ser esto de acá, por ejemplo. Ese vendría a ser mi recta L1. Y si por ejemplo aquí yo tengo A, B y C y me dice, vamos a hacerlo más bonito. Tengo el A, tengo el B y el C. Y me dice que ángulo ABC es igual a 40 grados. Significa de que A, B y C unido me forma 40 grados. Pero si L1 es una bisectriz, significa que C40 se divide en dos. Dos partes iguales, de tal forma que voy a tener 20 grados por acá y 20 grados por acá. Obviamente ahí si yo junto estos dos se me forman los 40 grados. Pero recuerden, el foco principal de la bisectriz es dividir en dos partes congruentes el ángulo. De eso se trata. ¿Comprendido? Vamos a dejar esto como ejemplo nomás. Yo creo que se entiende al menos la idea. Divide en dos partes congruentes. ¿Ok? Ya. Creo que no tengo otra acotación al menos con respecto a esto. Así que pasemos nomás. Bueno, y ahí se corrige con se corrige con esos ejercicios. Miren, quiere calcular el valor del X y el valor del Y en cada uno de los casos. Si quieres ahí, insisto, puedes tomarle o dejarlo en pausa y tratar de sacar por tu cuenta los valores de X e Y o los valores X, Y y Z como ocurre en el otro. Y comparamos. ¿Ok? Mira. OC es una bisectriz. Si aquí ya me está diciendo de que el OC es bisectriz, yo ya sé que el OC me va a dividir en dos partes congruentes el ángulo. Bisectriz del ángulo AOB, súper importante esto. El AOB lo vamos a marcar con negro. Ese ángulo AOB vendría a ser esto. Es esa abertura la que se va a dividir en dos. ¿Perfecto? Entonces, como esa abertura se va a dividir en dos, uno puede asumir inmediatamente de que si yo quiero encontrar ese valor del X, tú puedes asumir inmediatamente que ese X es igual al 36 que está al lado. Porque ese trazo rojo es una bisectriz. Por lo tanto, se divide mitad y mitad. 36 para allá, eso ya está. Y el X de acá vale 36 grados. Listo, acabamos de sacar el primero. Si quieres sacar el otro, que es el valor de el Y, entonces aquí nosotros sabemos de que la suma completa me debe dar 180 grados. Entonces yo ya sé de que si yo sumo el Y, sumo el 36 y sumo el 36, la suma me debe quedar 180 grados. Porque tengo un ángulo extendido, recuerda. Entonces calculemos. Ahí a calcular nomás. Yo tengo que el Y más 72 grados es igual a 180. Tomo el 72, lo paso dividiendo. Dividiendo. ¿Qué fue eso? Ese más 72 lo paso restando. Lo pasamos restando. En el fondo uno lo que hace es restar 72 a la izquierda y a la derecha. Y me queda esto igual a 108 grados. ¿Se fija? Ya con eso tendríamos nuestro valor de el Y. Por lo tanto tendríamos que Y vale 108 grados. Listo, ahí está respondido. ¿Se fijan? De eso se trata, cálculo de ángulos. ¿Qué es lo que pasa? Que en geometría se empiezan a mezclar todos los conceptos. Bisectriz, ángulos, líneas rectas, ángulo extendido. Mira acá, por ejemplo, aparece un ángulo de 90. Aquí nuevamente vamos a marcar los ángulos. Por ejemplo, tengo AOB, que sería esto. Tengo además la bisectriz, que sería el OC, es eso. Significa de que estos dos ángulos que uno tiene acá, S y S son igualitos. ¿Qué significa esto? De que si aquí yo tengo 90 grados, acá también. 90 grados por acá, entonces tengo 90 grados todo esto. ¿Ok?
Si esto es una bisectriz, entonces voy a dividir mitad y mitad. 45 grados por acá y 45 grados por acá. Esto dado que son exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Acabamos de encontrar el X, acabamos de encontrar el Y. Podemos encontrar el Z. Nosotros ya sabemos que esto vale 90 grados y el Z corresponde a todo esto. ¿Te fijas? Toda esa abertura me incluye también al 90. Por lo tanto, el ángulo Z no es otra cosa que la suma entre 90 y 45. Por lo tanto, tú ya sabes de que el ángulo Z no es otra cosa que 135 grados y ya está. Todo paso a paso para que, insisto, por fin lo puedas entender esto de cálculo de ángulos. Es esencial que lo sepas bien. Obviamente aquí tenemos despeje de incógnitas en algunas partes, entonces si te cuesta al despejar la incógnita encontrar el y o el x, o lo que pidan en algunos casos, obviamente hay que ejercitar ecuaciones y no geometría en sí. ¿Te fijas? Ya pues, vamos con las últimas cosas. Ángulos opuestos por el vértice. Esta es también es un teorema importante que uno lo debe manejar al revés y al derecho. Y trata de lo siguiente. Tengo dos rectas que se cortan, L1. Aquí tengo mi otra recta, L2. Voy a tener ángulos que van a ser opuestos por el vértice y estos van a ser congruentes. ¿Ok? Si te fijas, el vértice es esto. Las rectas, ahí las tienes. Se me forman 4 ángulos acá. Los que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces aquí yo tengo que alfa es igual a alfa y por otra parte voy a tener un beta que va a ser igual a beta. El teorema de ángulos opuestos por el vértice. ¿Te fijas? De eso se trata al menos lo que es este teorema en sí. Por ejemplo, vamos a hacer esto más chiquito para... Se me acaba de ocurrir un ejemplo interesante. O sea, no sé si interesante como tal, pero igual es bueno que lo sepas. Por ejemplo, pasa en ejercicios de geometría, no sé, pues teorema de Tales, por ejemplo, que hay veces que salen cosas como estas. Uno dice, ya, tengo dos rectas, algo así, rectas por acá, ¿te fijas? Y si yo tengo que L1 y L2, y además en el texto me dice que son paralelas, entonces yo puedo decir que estos ángulos que son opuestos por el vértice son exactamente lo mismo. Alfa por acá, alfa por acá. ¿Te fijas? Solo con eso. O sea, yo basta con ver dos rectas que se cortan. Listo. Ángulo alfa, perfecto. Y bueno, ahí es cuando uno dice, ah, pero este ángulo con ese es lo mismo. Lo vamos a ver a continuación. Y tengo triángulos semejantes. De esa forma te puede ayudar los ángulos opuestos por el vértice. Ejercicio de semejanza, entre otros. Perfecto. Alfa igual a alfa, beta igual a beta. Y ahí tenemos listo lo que es opuestos por el vértice. Si lo quieres con color, bueno, ahí ya para que lo termines de entender bien. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ángulos determinados por dos paralelas intersectadas por una transversal. ¿Cómo es eso? Bueno, determinada por dos paralelas. Entonces yo voy a tener un L1 paralelo con L2. Significa de que voy a tener recta por acá, recta por acá. ¿Perfecto? Y una transversal, una recta transversal o una recta secante, como le dicen algunos, me está diciendo, vamos a colocar aquí en rojo para que sepa lo que es una recta transversal. Es una recta que en el fondo pasa por esas otras dos líneas, formándose esto. ¿Te fijas? Transversal, vamos a decir que L3 es una transversal. Entonces, cuando uno tiene esto, se van a formar varios ángulos. No sé si te das cuenta que se forman ángulos acá y ángulos acá, con características especiales. Por ejemplo, una característica especial es que acá tengo un vértice, y si tengo un vértice, tengo ángulos que son opuestos por el vértice. O sea, alfa y alfa acá son lo mismo. Tengo un alfa por aquí y tengo un alfa por acá. Existe un teorema, bueno, este ya no es un teorema, pero hay varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, o como a mí me gusta llamar, que es la propiedad de la z, que bueno, siempre lo menciono en clases.
Te lo voy a enseñar acá a continuación para que más o menos sepas o tenga una forma de memorizar esto que te estoy explicando. Este teorema de la Z me dice lo siguiente, que si yo tengo dos rectas paralelas como esa, y además tengo otra recta que lo corta, que sería L3, yo puedo armar una Z. No sé si ven la Z sería esta. En esa Z vamos a tener estos dos ángulos que van a ser exactamente iguales. O sea, si eso vale alfa, eso también. ¿Te fijas? Entonces, existe también la propiedad de la M, como le dicen algunos, pero esa yo no la he visto mucho. Entonces, pero con la Z yo creo que basta y sobra, al menos como geometría básica. Quizá más adelante te la nombre. Si yo tengo una Z, entonces yo tendría acá el ángulo alfa repetido. Y como tengo ángulos opuestos por el vértice, ahí tendría otra vez el alfa. ¿Se fijan? ¿O te fijas? Ahí tengo mis ángulos iguales, pares de ángulos que son congruentes uno con otro. Y como son opuestos por el vértice, entonces yo tengo aquí beta, también un beta por acá y beta por acá. Y ahí ya tendría en el fondo lo que es el set completo de ángulos. Si quieres anotar, anótalo porque estos son los conceptos. Ángulos correspondientes. El beta con el beta o el alfa con el alfa. Se le dicen que son ángulos correspondientes. Ángulos alternos internos se le dice a estos dos alfa y a estos dos betas. Alternos internos están entre las paralelas. Y ángulos alternos externos, el beta con ese beta y el alfa con ese alfa, son alternos externos. Esos son los nombres que vas a encontrar en libros, pero es como irrelevante, al menos para lo que es poco práctico. Generalmente PSU, salvo que estés en colegio y te pregunten por el concepto como tal, obviamente ahí hay que aprenderlo, pero al menos para efecto PSU, PTU, PDT, no es tan relevante como uno piensa, como algunos piensan. Bueno, vamos con casi ya lo último. Mire, suma de ángulos interiores en triángulos y en cuadriláteros. Ya lo vamos a detallar esto más adelante, pero si yo tengo triángulos o yo tengo cuadriláteros como esto, ¿se fija? Ahí tengo un cuadrilátero. Van a haber una propiedad con respecto a los ángulos y de hecho esto de ahí también puedes sacar tu propia deducción con el tema de los qué pasa con los pentágonos, hexágonos, septágonos. Ya vamos a ver qué son esas cosas, pero por ahora quedémonos con triángulos y cuadriláteros, que es lo que generalmente aparece en pruebas. Cada vez que aparezcan triángulos y te falten medidas, recuerda ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma. Si tú sumas el alfa, sumas el beta y además sumas el gamma, es suma de ángulos interiores y yo tengo que alfa más beta más gamma me resulta 180 grados siempre. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Esa es como una propiedad clave, o sea, esto te puede ayudar mucho. Cada vez que te enfrentes con un ejercicio donde te falten ángulos, recuerda, la suma de los que están dentro valen 180, la suma. Si esto vale 20 y esto vale 30, tengo 50. ¿Cuánto me falta? Perfecto, 130. Tengo que sumar 180 siempre. Y en el caso de los cuadriláteros, nosotros tenemos que ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, ángulo delta. Si yo sumo los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, etcétera, deltoide, vas a tener que la suma de estos ángulos, alfa, más beta, más gamma, más delta, es igual a 360 grados. Perfecto. Eso es todo. Sé que mi cara está tapando por ahí, pero bueno, ahí está. Si lo quisiera ver más bonito. ¿Por qué? Mira la demostración interesante que ocurre. ¿Cómo puedes deducir para un cuadrilátero o para un pentágono o un hexágono? ¿Por qué me da 360? Porque si yo ya sé de que un triángulo la suma me da 180, obviamente hay demostraciones que hacen sacar esta deducción. Para los cuadriláteros existe como esta demostración visual que trata lo siguiente. Yo trazo una diagonal
y se me va a formar un triángulo aquí arriba y se me va a formar un triángulo aquí abajo. Dos triángulos se me van a formar si es que trazo una diagonal en un cuadrilátero cualquiera. Si yo sumo los ángulos interiores de un triángulo y del otro, adivina, la suma me da 360. Esa es la razón. Ahora, y a lo mejor alguien me estará diciendo, ¿y qué pasa si tengo, por ejemplo, eso, un hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? O sea, ¿cuánto mide la suma de los ángulos de un hexágono? Esto es un hexágono porque, insisto, tengo 6 lados. Generalmente los hexágonos los conocen así. Ya, pero no necesariamente es así. Ese es un hexágono regular. Aquí tengo un hexágono irregular, 6 lados. Ya, pero si quisiera saber entonces cuántos ángulos tiene, mira. Triangulito, otro triangulito, otro triangulito, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un hexágono o de una figura de 6 lados? 180 grados multiplicado por 4, porque tengo 4 triángulos, y eso hace de que la suma sea 720 grados. Y así tú puedes ir sacando la deducción. ¿Perfecto? Por eso después llega a una conclusión que la fórmula para sacar ángulos interiores es 180 grados por cantidad de lado menos 2. El triángulo tiene 3 lados, 3 menos 2, 1, por 180, 180. N menos 2, el cuadrilátero tiene 4 lados, 4 menos 2, 2, y por 180 me da, adivina, 360. ¿Vale? Apliquemos. Mire, apliquemos acá. Creo que sí, esto es lo último. Puedes sacarle un pantallazo. O bueno, puedes ir copiando ahí en tu cuaderno si quieres tener ejercicios resueltos. Recuerda que estos apuntes los puedes descargar gratis ahí en el link que está en la descripción. Rectas paralelas. Entonces, en las rectas paralelas yo ya sé lo siguiente. Por ejemplo, o ya deberías saber más o menos que se cumple lo de ahora. Mira, yo ya sé de que este ángulo con ese ángulo es igual y ese con ese es lo mismo. Yo ya sé que este ángulo con ese es lo mismo y este con este también. Por esa razón yo puedo deducir que el x vale 123 grados y como acá me faltan 180, o sea, como acá debo sumar 180, lo que me falta acá, acá, acá y acá es lo mismo. ¿Cuánto me falta? Bueno, aquí me faltarían 70, no, nada que ver, 60, 57. Me faltan 57, aquí tengo 57, 57 y por lo tanto el i también vale 57. Además acá tengo 123, 123 y además aquí tengo que el x vale 123. ¿Te fijas? Esas son las deducciones que uno hace. Aquí, por ejemplo, uno dice, lo que dijo el profe de antes. ¿Qué fue lo que dijo el profe de antes? Que tengo una z y si tengo una z, las aberturas que están acá son completamente iguales. Es decir, si yo sumo el 5x más 12, que es la abertura pequeñita de ahí, y el 8x menos 15, son iguales, propiedad de la z, recuerda. Entonces, como es propiedad de la z, yo digo 5x más 12 va a ser igual a 8x menos 15. Resuelvo mi ecuación. 5x pasa restando, 15 pasa sumando, el 3 pasa dividiendo, y ahí voy a tener que el x vale 9. Ahí tenemos. Esa es la solución, al menos para esa ecuación. Más 15, más 12, sí, está todo ok. No es que generalmente nos salen como ángulos con valores tan pequeños, o valores incógnitos así, tan pequeñitos. Hay que revisar por si acaso. Ya. Recuerden que todos estos videos están sin edición, así que si hay una equivocación, también me lo puedes hacer saber en los comentarios. Si es que me llegué a equivocar en algo antes, ahí de seguro puede que se me haya pasado un detalle. Somos humanos, nos podemos equivocar. Trato de no hacerlo mucho, pero uno no está exento de eso. Por acá, miren, tenemos ángulo de 90 grados, tengo un triángulo. Además, yo ya sé de que este angulito X, como es opuesto por el vértice, este también vale X. Opuesto por el vértice. Y además, yo ya sé de que ese 147 está en un ángulo extendido y yo sé que esta suma me va a dar 180 grados.
Si la suma me da 180 y ya tengo 147, ¿me faltan? Muy bien, perfecto, tengo 33 grados. Entonces, como tengo 33 grados acá, entonces yo puedo hacer mi ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Que 33 grados, si yo le voy a sumar el x y además le sumo el 90 grados, la suma me va a dar 180. Porque si yo sumo ángulos en un triángulo, ángulos interiores que están dentro del triángulo, la suma me da 180. 33 más 90 me queda 123. 123 por acá, vamos resolviendo. Más x es igual a 180. El 123 lo paso restando. Me quedaría 57 grados. Otra vez 57 grados. Eso tampoco es frecuente. Así que veamos. 123, 60, 57. Está bien. ¿Te fijas? Ese es el proceso. Vamos con este último. Mira. Tengo un triángulo. Tengo rectas paralelas. Claro, aquí... pero aquí me lo dice. Las rectas horizontales son paralelas entre sí. Entonces... En geometría es muy importante que uno no asuma cosas que no le dice el texto. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la figura así como así, si el texto no me dice que son paralelas, no lo puedo asumir. Pero si hay cosas que puedo asumir, por ejemplo, aquí tengo ángulos opuestos por el vértice, acá tengo ángulos opuestos por el vértice, y acá tengo ángulos opuestos por el vértice. ¿Te fijas? Dos rectas que se cortan, ángulos iguales. Dos rectas que se cortan, ángulos igualitos. Dos rectas que se cortan, ángulos opuestos iguales. ¿Qué tenemos? Esto vale 43, esto vale 76, esto vale x. Entonces yo ya sé que estos tres angulitos están dentro de un triangulito y eso hace de que la suma sea 180 grados. Graditos. ¿Ok? 76 más el x más el 43 grados. Luego tendríamos esa suma igual a 180 grados. Yo ya sé que si resuelvo esto, tendríamos que el x más 76 más 43 son 119. Es igual a 180. Y el x al despejarlo, tomo ese 119, lo paso restando y me quedaría igual a 61. Y tenemos ya nuestra respuesta lista. ¿Se fija? Y de esa forma entonces tendríamos o daríamos por concluido lo que es este ejercicio donde había que calcular ángulos. Nada más que ángulos. Estas son las cosas que debes saber sí o sí. Obviamente habrán otras cosas que son más avanzadas, pero dentro de lo básico, esto es elemental. Con esto ya va a poder entender muchas otras cosas más. Te va a hacer más clic. Y va a decir, pero esto lo explicó el profe en el video de nivelación. Así que espero que haya sido de harta ayuda. En la próxima clase vamos a ver triángulos bien a fondo. Así que ahí mucha atención con esa clase que vamos a tener. ¿Ok? Gracias por ver el video. Si te gustó el video, ya sabes, le puedes dar like, puedes compartirlo con tus amigos, alguien que le cueste geometría, esta serie de 4 videos. Espero que sea de harta ayuda. Inicialmente pensé que eran de 10-20 minutos, pero no sé en cuánto iré. Yo creo que ya habré pasado la media hora quizás. Pero bueno, que haya sido productivo, eso es lo más importante de todo. Nos vemos, que te vaya excelente. Chau, chau.